El viernes. Ya. Hay uno Porque que es toca frente estar a al las colegio, 7. dice. Al frente del terminal Frente Quitumbe del, también hay. frente al Y frente colegio al ahí, colegio Estel. también. Ya buscaré por ahí entonces. En transcurso de estos días me voy nuevamente a Por Sura y le paso la ubicación. ¿Cuánto estará? Unos $10, Te agradezco. $12. Pero así un De 10 normalito, a ¿no? 15 de estar. Pero si ya sea Ajá. con jacuzzi, con masaje, y todo, ahí sí ya un poquito más se sube el precio. No, Pero normalito tampoco son nomás. tan caros. No, el sushi es barato, ¿para qué también? El sushi es baratito. Bueno, bonito y barato es. Eso, las 3 B Eso. cumplen allá. Eso es lo importante. Eso es lo que se quiere. Pero, buenos días. Hola, compañero, buenos días. Buenos días. Licenciado Jorge, buenos días. Buenos días, Licenciado, buenos Licen. días. Ya nos ha estado grabando y nosotros seguimos. Ya nos están grabando. Sí, ya puso a grabar ya. Y ya salió ahí el nombre de Licen. A ver. Ya empezó a grabar, a cantar. No, mentira. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, licenciado. Buenos Licenciado, días, buenos días. licenciado. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, presentar la documentación en la institución. Si nos hace falta algún documento, acta o certificado, entregar a la institución es lo más importante, ¿no? De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Si bien es cierto, pues estamos en las últimas etapas directamente del curso, pero sí es importante, por favor, que tengamos, ¿no? Los documentos al día, las actividades al día, para no tener contratiempos de ninguna manera, ¿no? De igual manera, por favor, los documentos, las tareas, las actividades, no solamente en mi materia, sino en las demás materias, también deben tratar de tenerlas al día, por favor, ¿ok? Bien, chicos, la siguiente semana es la mañana deportiva. ¿Ya estamos preparados? Por Sí, supuesto, Licen. licenciado. Ya, licenciado. Listísimos. Siempre listos, licenciado. Excelente, muy bien. Ya están entrenando, corriendo en las mañanas, tras del bus, tras del perro, o el perro adelante, o el perro atrás, como Rocky Balboa saliendo al mercado a hacer las compras. Algo, licenciado. Bien. Claro, Licen. Excelente, muy bien. Entonces ya estamos preparaditos para el día del evento, ¿no? Bueno, de igual manera, pues esperemos que el clima nos acompañe ese día, ¿no? Porque, bueno, pues hay un poco de lluvia también y directamente esperemos de que no llegue a ese día, ¿no? Para que todos directamente puedan, en ese caso, ¿sí? Divertirse de la mejor manera, ¿no? Muy bien. ¿Me confirman quién es su tutor o tutora? Alicia Licenciada Lorenita. Lorena. A la profe Lore, ya. Entonces ya ustedes están listitos para el enfrentamiento. Muy bien. ¿A qué horas van a llegar ustedes? Bien Hora temprano, del licenciado. encuentro, Las 7 de la 7 hay que mañana. estar ahí. Muy bien, 7 de la mañana. Excelente, pues en Fundeporte, como ustedes saben, llevar todo lo que ustedes han planificado, llevar en este caso todo lo que se han manejado y bueno, esperemos que el punto de encuentro
sí, nos manejemos directamente todos ahí justamente, ¿no? En la entrada de Fundeporte. Y bueno, de las personas que ya conocen, que ya han ido a las mañanas deportivas, directamente lo vamos a hacer en el mismo sitio, en la partecita de atrás de Fundeporte, ¿no? Los que directamente pueden ingresar por la entrada, que es la parte de arriba, ¿sí? Por la parte de arriba, más o menos bajando de la parada que tenemos ahí más abajo del colegio. Entonces, tranquilamente pueden bajar por ahí, ahí tenemos una entrada y les hace más cerca, ¿no? Pero bueno, las personas que ya conocen, de las que no, directamente en la entrada a Fundeporte, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso de historia, vamos a seguir avanzando, por favor. Y el siguiente contenido que nosotros vamos a revisar es acerca de la reforma, ¿no? ¿Qué es la reforma? Si bien es cierto, la reforma directamente viene a hacer cambios fundamentales que se aplicaron dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y aquí aparecieron dos formas o dos etapas sumamente importantes dentro, ¿sí?, de la cosmovisión católica. La primera, que prácticamente la reforma era cambiar lo que son estructuras, en este caso difíciles que mantenía la iglesia, es decir, con lucros, con beneficios que ostentaba, ¿no? Y dentro de la reforma tuvieron que directamente cambiar parámetros en donde daban un beneficio excesivo, ¿no? Y más bien el tratar directamente de aplicarse a lo que se mencionaba en la Biblia, ¿no? Y por ende, pues, en una serie de actos de corrupción, prácticamente la Iglesia Católica, y a raíz de algunos pensadores, tuvo en este caso que reorganizarse dentro de todos sus parámetros, estableciendo más valores establecidos dentro de la Biblia en general, ¿no? Ahora, la reforma, me ayuda por favor la señorita Verónica Torres, por favor. Buenos días, licenciado. La reforma. La iglesia de comienzos de la edad, perdón, moderna, tiene a hacerse señorial, a acumular riquezas y la ostentación de ellas. El Papa tiene ambiciones políticas. Se venden bulas para conseguir dinero y ventajas políticas. Y la iglesia se instala en la corrupción para conseguir dinero. Por más que se condene el simonia a venta de sacramentos, se cree una teocracia imperial que disputa el poder temporal al emperador. Además, la recaudación del diezmo implica un ingreso de dinero desde todos los reinos cristianos. Perdón. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, se establece, ¿no?, que en la Edad Media como tal, prácticamente, la iglesia empezó a tomar lo que es un control sumamente grande de todos los territorios, ¿no? El de las colonias especialmente, en donde prácticamente se la toma o se la menciona que se vuelve señorial, ¿no? Es decir, acumula riqueza, tienes propiedades, tiene recursos, tiene directamente formas de gobierno cuidando recursos y sobre todo la ostentación de ellas, ¿no? Además de ello, el Papa como tal tiene ambiciones políticas, ya no solamente directa, increpa lo que es en el pensamiento religioso, sino más bien procura directamente convertirse en autoridad, es decir, en rey, ¿no? Y por ende directamente suponía que su autoridad tendría que ser más que el monarca. Y empiezan directamente a venderse las bulas por dinero y a obtener también ventajas políticas, ¿no? ¿Qué son las bulas? Las bulas por lo general son decretos o ordenanzas, en este caso que mencionaba el Papa, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía el sacerdote en las iglesias: hijos míos, si ustedes quieren ir al cielo, si ustedes quieren estar junto a Dios, si Dios va a ser bueno con ustedes, no van a tener ningún tipo de castigo, ustedes directamente tienen que entregar los recursos más valiosos, ¿no? Por ende, pues, empezaron directamente a mencionar esas palabras. La gente para aquella época era muy devota a la religión y directamente entregaban propiedades con la finalidad de que el sacerdote aseguraría pues un pase al cielo en general, ¿no? Y por ende pues todas las personas daban todos sus recursos y aquella persona que tal vez no obtenía o no quería directamente darlo, directamente eran condenados,
eran maltratados y en el peor de los casos directamente eran personas que tenían supuestamente pacto con entidades demoníacas, ya que no estaban junto a Dios, ¿no? Entonces, de esa manera prácticamente acumulaban sus riquezas, ¿no? Y obviamente al acumular sus riquezas empiezan a tener lo que son actos de corrupción, ¿no? Entonces, dentro directamente de la iglesia, dentro directamente de los parámetros administrativos y sobre todo el diezmo se convierte pues un ingreso sumamente alto para todos los reinos cristianos, ¿no? Y especialmente los diezmos la pagaban la población en general, los esclavos en general, ¿no? Entonces, dentro de todas las colonias, prácticamente el diezmo era una situación obligatoria en donde todos tenían que cancelarlo, ¿no? Ahora, siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Hermelinda? ¿Estamos ahí? No se Señorita encuentra. Hermelinda. No está. Señorita Sara, por favor. Buenos días. En contra de esta tendencia de tentación y de lujo está el humanismo, religión interior y personal, en oposición a la religión pública de los grandes actos. Esta idea que algunos miembros de la Iglesia adopten posturas en la actitud de Roma, es reformar la vida eclesiástica para hacer de ella un modelo moral más acorde con la predicación, el mensaje de la Biblia ante la sociedad. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no?, que dentro de la iglesia los actos de corrupción eran sumamente graves, ¿no? Obviamente con la venta de simonías, con la venta de sacramentos, y aquí directamente aparecía lo que era el movimiento político, cultural del humanismo, ¿no? Ya que el humanismo prácticamente estaba en contra de las posturas que mencionaba la iglesia, indicando directamente de que la ostentación, que la riqueza, que la acumulación, de igual manera no tendría que ser parte de los objetivos de la iglesia, ¿no? Entonces, aquí directamente aparecen estos representantes y hacen frente a modelos directamente impuestos por el Papa en general, ¿no? Entonces, directamente los humanistas mencionaban que lo que la iglesia directamente estaba haciendo estaba en completo error y que obviamente no cumplía pues los mensajes y los objetivos de la Biblia, ¿no? Y dentro de ellos aparece un gran representante conocido como Martín Lutero, en donde fue el pionero en dar el recambio dentro de la iglesia, ¿no? Me ayuda por favor el señor Jorge Timantuy. Licenciado, muy buenos días. Martín Lutero, 1483-1546, es el gran el impulsor de la reforma de la iglesia. Es un fraile agustino que considera que la ostensión y el lujo de la iglesia y del papado está en contra del mensaje evangélico. Su conflicto con el papado se concreta en la crisis de las indulgencias. En 1514, León V quiere recaudar dinero para la construcción del Vaticano y la Basílica de San Pedro, pero ello vende bulas y indulgencias. Ante esta actitud de la iglesia, Lutero comienza a predicar contra la ostentación del lujo. Esto le vela muchos enfrentamientos con la jerarquía y el Vaticano, que
culminan en 1517, año en que publican sus 95 tesis, que pone a la puerta de su parroquia en Wittenberg. En ellas condena el proceso de enriquecimiento de la Iglesia. Gracias, Lice. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, Martín Lutero, ¿no? Nació en 1483, 1546, fue el gran representante de la reforma de la Iglesia, ¿no? Él era una persona sumamente religiosa, era un fraile agustino, y él estaba en contra directamente del lujo que la Iglesia y el Papa directamente estaban teniendo, ¿no? Y que obviamente mencionaba que estaba en contra de todo lo que en la Biblia se mencionaba. Y eventualmente, en 1514, con el Papa León X, prácticamente, buscó la manera de recaudar fondos con la construcción del Vaticano y la Basílica de San Pedro, y obviamente empezó a establecer lo que son más normativas, más bulas en general, ¿no? Y por ende, pues, Lutero considera que el Papa directamente no está siendo un ejemplo de los mensajes que menciona la Biblia, del simbolismo religioso, y por ende directamente empieza a escribir lo que son panfletos que se le conocían, ¿no? Después como las tesis, en este caso las 95, que él impuso en Wittenberg. Si bien es cierto, para aquella época, pues podemos mencionar de que la imprenta también jugó un papel fundamental, y en donde permitió que las ideas, en este caso de Lutero, sean compartidas con toda la población, especialmente con Wittenberg, la ciudad directamente de su territorio, y ahí directamente empezaron pues a tener lo que es un enfrentamiento o una confrontación directamente con el tema religioso, es decir, con la iglesia, ¿no? Con la finalidad directamente de que ya no existan los actos de ostentación, pero sobre todo los actos de corrupción. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosa Elvira Livicot? ¿Estamos ahí? Señorita Rosa Elvira, no, no estamos. Muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Shirley Lorena? Buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. Martín Lutero formula un nuevo concepto del pecado y de la penitencia, y considera que el jefe de la iglesia debe ser el príncipe y no el papa. Lutero considera que la salvación solo se consigue a través de la fe. No importan los actos que se hagan, ya que todo el mundo es pecado. Solo la fe salva al hombre. La actitud intransigente de Lutero y del Papa termina con la excomunión de Lutero en 1520. Pero Lutero encuentra el apoyo de los príncipes alemanes, ya que les da el poder sobre la iglesia, y continúa sus predicaciones ganados príncipes y consolidando nuevas iglesias nacionales. Sus tesis se difunden por Alemania. Junto con otros escritos, traduce la Biblia al alemán, puesto que considera que todos los cristianos deben leer la Biblia e interpretarla según su entender. Gracias, Lice.
Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, pues manifiesta, ¿no? Nuevas concepciones religiosas del señor Martín Lutero, ¿no? Él decía que prácticamente el jefe de la iglesia tenía que ser el príncipe y no el papa, ¿no? Además de ello, Lutero considera que la salvación solo se consigue a través de la fe, ¿sí? Entonces él decía que mientras más fe puede tener una persona, más posibilidades tiene de salvarse, ¿no? Entonces él decía, no importa los actos que hagas, ya que todo el mundo es pecado, solo la fe salva al hombre en general, ¿no? Y eso, obviamente, pues al mencionarse, logró que tuvo el enfrentamiento, pues, con el Papa y directamente el Papa lo excomulgó, ¿no? Es decir, lo expulsó como tal. Entonces, si bien es cierto, aquí directamente los príncipes alemanes apoyan directamente a Lutero, les da poder sobre la iglesia y sobre todo directamente cambia lo que son los nuevos parámetros dentro de las iglesias nacionales, ¿no? Además, directamente traduce lo que es la Biblia al alemán e interpretaba de que todos los cristianos deben aprender a leer la Biblia, ¿no? Y que cada uno de ellos prácticamente lo interpreten a su manera. Vamos, siguiente, el concilio de las iglesias, ¿no? Aquí directamente podemos establecer de que se dieron reuniones sumamente importantes a raíz directamente de la formulación de cargos que tenía pues Martín Lutero, ¿no? Entonces, a raíz directamente de que los reinos cristianos apoyaban la visión de Lutero, eventualmente las iglesias tuvieron que reunirse y establecer nuevos parámetros, ¿no? Obviamente con la finalidad de no perder más poder. Me ayuda, por favor, en la siguiente presentación, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Edith de Jesús. Muy buenos días, Licen. Buenos días con todos. Concilio de Iglesias Nacionales. Utiliza la lengua alemana o la lengua vernácula en sus ritos, puesto que piensa que el pueblo debe entenderlos. Exalta la nobleza cristiana de la nación alemana e invita a los príncipes a convocar un concilio de iglesias nacionales. Publica de la cautividad babilónica de la iglesia, que es un ataque directo al papado y donde afirma que la única verdad está en la Biblia, y de la libertad interior del cristiano, donde defiende la salvación por la fe, niega la doctrina de la iglesia y sus sacramentos, defendiendo la fe en Cristo. Excelente, muy bien, muchísimas Licen, gracias. una 10. cosita. Licen, me acaba de escribir la compañerita Hermelinda Aneloa. Dice que por favor le justifique la falta, que ha tenido un problema personal y que no puede asistir a clases. Ya, muy bien, señorita Hermelíndez, ¿verdad? A ver, Sí, regáleme un por favor, segundo. Licen. Hermelinda, Gracias. aquí está, listo, muchísimas gracias, muy bien, excelente. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? Establecieron nuevos cambios fundamentales dentro del concilio de las iglesias, ¿no? Ahora directamente podemos establecer dónde se fundamentan las grandes rebeliones. Si bien es cierto, les dieron grandes rebeliones directamente en 1524, 1525, sobre todo directamente en contra de las posturas de las iglesias, ¿no? Entonces, el concilio también trató directamente de maquillar estos levantamientos, trató directamente de evadir, ya que directamente los príncipes católicos y el emperador prácticamente empezaron a tener lo que es una inestabilidad, ¿no? Obviamente por los mensajes de Lutero que prácticamente la población apoyaba directamente y empezaron a tener lo que son rebeliones, ¿no? Sobre todo en los territorios donde la iglesia ostentaba mayor jerarquía, ¿no? Por ende, directamente empezaron a hacer las reuniones y empezaron directamente a quitar los privilegios que ellos tenían, ¿no? Sin embargo, aquí aparece otro gran representante que también dio cambios fundamentales en la iglesia después de Martín Lutero, ¿no? Conocido también como Juan Calvino. ¿Me ayuda, por favor, en la siguiente presentación? La señorita Leslie Johanna, por favor, ¿estamos ahí? Sí, Listen, ya le ayudo ya. Por favor. Concilio de Iglesias Nacionales.
En un principio se opone a la rebelión contra el príncipe, pero luego justifica la sedición contra la autoridad tras la revuelta de los caballeros renanos entre 1522 y 1523, la revuelta de los campesinos entre 1524 y 1525, y la terrible represión que desencadenó por parte de los príncipes católicos y el emperador. Juan Calvino, 1509-1564. Es otro de los reformadores de la Iglesia y fundador del movimiento puritano. Sus tesis están directamente influidas por las de Lutero, pero las ha adaptado a las necesidades de la burguesía urbana suiza. Excelente, muy bien, Díaz, muchísimas gracias. Aquí directamente, y uno de los máximos representantes y fundador del movimiento puritano fue Juan Calvino, ¿no? Él también directamente mencionaba lo que son las posturas de Lutero, en donde daba lo que es una condena a aquellos grupos que se enriquecieron, ¿no? Especialmente la élite de la iglesia, y sobre todo directamente mencionaba de que su visión estaba totalmente corrompida, ¿no? Y aquí directamente él mencionaba otros aspectos fundamentales dentro de su pensamiento eclesiástico, ¿no? Entonces, él decía que directamente las posturas de Lutero son muy buenas, de que está en contra de la ostentación, pero también hay diferentes aspectos a mencionar, ¿no? Y él también dejó algunos pensamientos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Johnny Rigoberto? ¿Estamos ahí? Licenciado, buenos días. Compañeros, buenos días. Buenos días. Por favor. Concilio de las Iglesias Nacionales. Las diferencias más notables son su creencia en la predestinación del hombre. No puede hacer nada por salvarse. Debe tener fe en Dios y en ser uno de los elegidos, pero tiene que demostrar con sus actos que es digno de tal salvación. Lo que más significa al hombre es el trabajo. Es una reforma fundamentalmente para los burguesías y justicia, el enriquecimiento personal. Cabildo fundó una iglesia con sus seguidores en la que los fines eligen a sus ministros. Gracias, licenciado. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Díaz. En el caso de Calvino, ¿no? Él decía que su creencia se basaba en la predestinación, ¿sí? Entonces, él decía que el hombre no puede hacer nada por salvarse, debe tener fe en Dios y ser uno de los elegidos, ¿no? Pero tiene que demostrar con sus actos que es digno de salvación. Por ende, él decía que el trabajo viene a ser el símbolo más importante para que directamente Dios lo tome en cuenta y lo pueda salvar, ¿no? Entonces, él decía directamente de que las personas están predestinadas, ¿no? Y por ende, directamente, cada una de ellas ya tiene su destino trazado y general, ¿no? Por ende, fueron los pioneros directamente de diferentes modos de corrientes religiosas que fueron estableciéndose con el pasar del tiempo, ¿no? Aquí directamente se dio parte, lo que es la creación de la Iglesia Anglicana, ¿no? Ya que prácticamente en 1534 Enrique VIII, ¿sí? El cual era un rey sumamente importante, ¿sí? Tenía el poder de intervenir en los asuntos de la Iglesia Católica y sobre todo directamente en la elección de los reyes en general, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Enrique VIII prácticamente quería tener pues un hijo varón, ¿sí? Obviamente no lo tuvo y empezó directamente con el proceso que nosotros conocemos como el divorcio, ¿no? Sin embargo, para aquella época el divorcio era totalmente prohibido ante los ojos religiosos y sobre todo ante el Papa en general, ¿no? Entonces, Enrique VIII prácticamente hizo caso omiso de las normativas religiosas y directamente se divorció y también fue excomulgado, ¿no?
y de ahí directamente funda lo que se conoce como la Iglesia Anglicana en general, ¿no? Entonces, miren, tanto Martín Lutero, Juan Calvino y el mismo Enrique VIII prácticamente dieron cambios fundamentales en la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia directamente tuvo que aplicarse de esa manera en reformar y reestructurarse generalmente, ¿no? Obviamente lo hacía con la finalidad de no perder recursos, de no perder riquezas y que de su poder directamente no estése en declive, ¿no? Aquí también podemos hablar, en este caso, de la contrarreforma, que prácticamente eran reuniones de las iglesias con la finalidad directamente de que sus beneficios no se pierdan, ¿no? Además directamente de que el diezmo siga siendo lo que es una fuente principal de ingresos en general, ¿no? Si bien es cierto, se establece que hasta el día de hoy, ¿sí? La mayor riqueza que directamente logró ostentar la iglesia fue prácticamente en la Edad Media, ¿no? En donde eventualmente las personas eran muy entregadas a la religión, en donde los actos de corrupción eran muy fuertes en general, ¿no? Y por ende, pues, esa época, especialmente los reinos cristianos, prácticamente ostentaron un beneficio en general, si sin embargo directamente se plantea, ¿no? Que la iglesia hasta el día de hoy mantiene, pues, recursos sumamente importantes en el mundo, ¿no? Algunos historiadores resaltan de que si la iglesia vendiera o directamente repartiera todos los ingresos, en este caso que tiene, prácticamente podría erradicar la pobreza del mundo en 3 ocasiones, ¿no? Entonces, son diferentes pensamientos que prácticamente manifiestan sobre la cosmovisión religiosa, ¿no? Pero sin embargo, en base directamente a esos pensadores, la iglesia directamente pudo sentar bases fundamentales y aplicarse, y más que todo establecerse y adaptarse al mensaje que la Biblia nos dejó, ¿no? En donde prácticamente, pues, todos debemos tener unas buenas conductas de vida, todos directamente debemos apegarnos a Dios y todos directamente debemos ser personas ejemplares en general, ¿no? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Nos encontramos más tardecito, ¿sí? Un bonito día, chicos. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos en la tardecita. Gracias, Gracias, Muchas gracias, licenciado. profe. Excelente día. Muchas gracias. Gracias, profe.